Bienvenidos una vez más a mi canal, ese pequeño rincón donde nos permitimos soñar con los romances del espectáculo, analizar las noticias más jugosas y, por supuesto, celebrar el amor en todas sus formas. Hoy, como les prometí, nos adentraremos en un territorio que siempre despierta pasiones y alimenta la imaginación, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Un tema que, a pesar del tiempo transcurrido desde su ruptura, sigue generando olas de interés y debate entre los fans de todo el mundo. Vamos a explorar esas teorías, esos rumores que circulan como la pólvora, esas insinuaciones que apuntan a que Hande Erçel fue, quizás, algo más que una simple compañera de trabajo para Kerem Bürsin. ¿Será que ella fue su confidente, su apoyo incondicional, su refugio secreto en medio del torbellino de la fama? Prepárense para un análisis exhaustivo, lleno de matices, detalles y, por qué no, una pizca de esperanza. Pero antes de sumergirnos de lleno en este fascinante culebrón, quiero recordarles lo valioso que es su apoyo para este canal. Su like, su comentario, su suscripción, cada pequeño gesto cuenta y me motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad, análisis profundos y chismecitos jugosos sobre sus estrellas favoritas. Así que si disfrutan de este tipo de vídeos, no duden en darle like, compartirlo con sus amigos fans de esta icónica pareja y sobre todo suscríbanse al canal y activen la campanita. De esta manera, no se perderán ni un solo vídeo nuevo y me ayudarán a seguir creciendo y creando contenido que les encante. Ahora sí, con su permiso, vamos al grano. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es, sin duda, un fenómeno mediático que trascendió las fronteras de Turquía y conquistó corazones en todo el mundo. Desde el momento en que fueron elegidos para protagonizar la exitosísima serie, Sen Kalkam, la química entre ellos fue innegable. Era palpable, electrizante, se podía sentir a través de la pantalla en cada mirada, en cada gesto, en cada interacción. Y como era de esperar, esa conexión mágica no pasó desapercibida para el público, que rápidamente comenzó a fantasear con la idea de que su amor traspasara la ficción y se convirtiera en realidad. La serie fue un éxito arrollador, catapultando a Kerem y Hande a la fama internacional. Sus personajes, Serkan Bolat y Eda YLDZ, se convirtieron en íconos de la cultura pop, y su historia de amor cautivó a millones de espectadores que se identificaban con sus sueños, sus luchas y sus emociones. La química entre ellos era tan intensa que muchos fans comenzaron a sospechar que había algo más que una simple amistad entre los protagonistas. Y para alegría de muchos, sus sospechas se confirmaron. En medio del rodaje de la serie, Kerem y Hande hicieron oficial su relación. La noticia provocó un verdadero terremoto en las redes sociales. Los fans estallaron en júbilo, celebrando que su pareja favorita se había hecho realidad. Se les veía radiantes, enamorados, disfrutando de cada instante juntos. Compartían fotos y vídeos en sus redes sociales, mostrando sus viajes, sus risas y la complicidad que los unía. Era como un cuento de hadas moderno, una historia de amor de ensueño que parecía sacada directamente de una telenovela. Durante ese tiempo, Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su relación era un ejemplo de amor, compañerismo y admiración mutua. Se apoyaban en sus proyectos profesionales, se celebraban sus éxitos y se consolaban en los momentos difíciles. Su amor parecía indestructible. Pero como suele suceder en la vida, especialmente en el vertiginoso mundo del espectáculo, la felicidad no siempre dura para siempre. Después de un tiempo juntos, Kerem y Hande anunciaron su separación. La noticia cayó como un jarro de agua fría para sus fans. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué se habían separado? Las especulaciones comenzaron a surgir de inmediato, alimentadas por la sed de información del público y la necesidad de encontrar una explicación a lo inexplicable. Se habló de diferencias irreconciliables, de la presión implacable de la fama, de agendas incompatibles que dificultaban mantener una relación a distancia. En fin, un sinnúmero de teorías que intentaban llenar el vacío dejado por la falta de información oficial. Y aquí es donde se plantea la pregunta central que nos convoca hoy: ¿fue Hande el refugio secreto de Kerem? Para responder a esta interrogante debemos analizar su relación desde una perspectiva más profunda, considerando sus personalidades individuales, sus trayectorias profesionales y las circunstancias que rodearon su romance. Kerem Bürsin es un actor sumamente talentoso y reconocido, pero también es una persona muy reservada con su vida privada. No es dado a exponer sus sentimientos ni a hablar abiertamente de sus relaciones. Prefiere mantener un perfil bajo y proteger su intimidad del escrutinio público. Hande, por otro lado, es una persona más extrovertida y abierta,
que no teme mostrar sus emociones y compartir su vida con sus fans. Durante su relación, se les veía muy compenetrados, como si se entendieran a la perfección a un nivel profundo. Ande parecía sacar a relucir el lado más tierno y divertido de Kerem, mientras que él le brindaba a ella un apoyo incondicional y la alentaba a perseguir sus sueños. En las entrevistas que concedían juntos, se podía apreciar la admiración y el respeto que sentían el uno por el otro. Era evidente que se hacían bien, que se complementaban y que encontraban en el otro un refugio seguro en medio del caos de la fama. Entonces, ¿es posible que Ande haya sido el refugio secreto de Kerem? Yo creo que sí. Creo que en Ande Kerem encontró a una persona en la que podía confiar plenamente, una persona que lo entendía y lo aceptaba tal como era, con sus virtudes y sus defectos. En Ande Kerem encontró un espacio seguro donde podía ser él mismo, sin tener que preocuparse por las presiones de la fama o las expectativas del público. Ella le ofrecía un oasis de calma y autenticidad en medio del torbellino mediático que rodeaba sus vidas. Ande, con su energía vibrante y su espíritu libre, pudo haber ayudado a Kerem a relajarse y a disfrutar de la vida sin tantas preocupaciones. Ella lo animaba a salir de su zona de confort, a probar cosas nuevas y a vivir el presente sin pensar tanto en el futuro. Su amor era un bálsamo para el alma de Kerem, un refugio donde podía recargar energías y encontrar la paz interior. Pero ojo, esto no implica que su relación fuera perfecta. Todas las relaciones, incluso las más sólidas, tienen sus altibajos, sus desafíos y sus momentos de crisis. Y la relación entre Kerem y Ande no fue la excepción. La fama, la distancia impuesta por sus compromisos laborales, las agendas apretadas que les dejaban poco tiempo para estar juntos, todo eso pudo haber contribuido a su separación. El estrés y la presión de ser una pareja pública también pudieron haber afectado su relación. Además, es importante recordar que Kerem y Ande son dos personas jóvenes, con diferentes aspiraciones y objetivos en la vida. Es posible que en un momento dado, sus caminos hayan comenzado a divergir y que hayan tomado la difícil decisión de separarse para seguir sus propios rumbos. Pero eso no quita el hecho de que durante el tiempo que estuvieron juntos, se amaron profundamente, se apoyaron incondicionalmente y se hicieron felices. Su relación fue un ejemplo de amor verdadero, de conexión genuina y de admiración mutua. Y esos recuerdos, esos momentos de felicidad compartida, siempre permanecerán en sus corazones. Ahora bien, es fundamental aclarar que todo lo que hemos analizado hasta ahora son especulaciones, interpretaciones basadas en lo que hemos visto y leído en los medios. No tenemos la verdad absoluta ni conocemos los detalles íntimos de su relación. Solo Kerem y Ande saben realmente lo que sucedió entre ellos y cuáles fueron los motivos que los llevaron a tomar la decisión de separarse. Pero independientemente de lo que haya sucedido, lo que sí podemos afirmar con certeza es que la relación entre Kerem y Ande dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Su amor, aunque haya sido breve, fue intenso y real. Y esa es la razón por la que aún hoy, después de su separación, muchos fans siguen esperando una reconciliación, siguen creyendo en la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Y quién sabe, tal vez el destino les tenga preparada una sorpresa. Tal vez en algún momento del futuro sus caminos se vuelvan a cruzar. Tal vez el amor que sintieron el uno por el otro siga vivo, esperando una segunda oportunidad para florecer. El tiempo dirá. Pero mientras tanto, lo que podemos hacer es seguir apoyándolos en sus carreras individuales, deseándoles lo mejor en sus vidas personales y profesionales y, por qué no, seguir soñando con la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Porque al final del día, el amor es la fuerza más poderosa del universo, y todos merecemos ser felices y encontrar a nuestra alma gemela. Así que, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis a profundidad sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recuerden que todo esto son solo especulaciones y opiniones personales, basadas en lo que hemos visto y leído en los medios. No tenemos la verdad absoluta, pero sí tenemos mucho cariño por esta parejita y muchas ganas de que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Para resumir brevemente todo lo que hemos conversado, exploramos la posibilidad de que Hande Erçel haya sido un refugio para Kerem Bürsin, analizando su relación desde sus inicios, pasando por su momento de mayor plenitud y llegando hasta su dolorosa separación. Vimos cómo la química entre ellos trascendió la pantalla, cómo se complementaban y cómo, a pesar de las dificultades, se quisieron y se apoyaron mutuamente. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo.
Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles mucho más contenido interesante sobre sus actores y parejas favoritas. Y ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen que ella fue su refugio secreto? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Cuál es su momento favorito de su relación? Déjenme saber sus opiniones. Me encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles mucho más contenido interesante sobre sus actores y parejas favoritas. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca dejen de creer en el amor.